Quiero decir una cosa, porque esto también lleva a un debate de fondo. Y a mí me parece, de verdad, la cuestión que estamos preguntando hoy y en lo que el ministro hoy insistía, cuidado porque hay una directiva de la Unión Europea, es el derecho a la presunción de inocencia, porque nadie es culpable hasta... Pero en España o sea, vosotros de verdad, igual que yo digo una cosa, ¿vosotros creéis que en España se preserva el derecho a la presunción de inocencia con nadie? Os voy a dar casos. Rodrigo Rato el otro día, Isabel Pantoja, Julia Muñoz, Manuel Chávez y Griñán, los de la Gürtel. ¿Alguien cree que no se les ha condenado de antemano? José Bretón, Asunta, el caso Asunta, el caso Mariluz, hablo de sucesos, de tramas económicas, de todo. ¿Quiénes son los primeros? ¿Hay presunción de inocencia? ¿Quiénes son los primeros que no respetan la presunción de inocencia? Los políticos, que utilizan la imputación como un instrumento de corte político para herir y darle en la barriga al enemigo político. Sin duda. Es decir, cuando la propia clase pública española, los políticos, utilizan con fines torticeros la imputación, poniendo de manifiesto que ya hay indicios de delito que prueban dándole la vuelta a lo que supone la presunción de inocencia. Sin presunción de inocencia. Siempre del adversario. Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Te acuerdas el caso de Pepe Blanco? Pepe Blanco, que estuvo durante años hablando de Camps y diciendo los trajes de Camps, el honor de Camps, lo que sea. Finalmente tuvo que pedir perdón por haber acusado a Camps injustamente, y él cuando le tocó a él con la operación Cantón. Porque yo creo que en ese sentido lo que decía Jaime, es decir, los políticos han sido los primeros. Decía Felipe González, bueno, es que hemos pasado de la presunción de inocencia a la presunción de culpabilidad. Claro, pero es que lo decía en torno al caso de los seres. Seguramente lo mismo no lo hubiera dicho en caso, si el caso hubiera sido de otro signo político. Vamos a ver, por ejemplo, cómo reclaman para sí la presunción de inocencia. Tenemos un caso muy inmediato, el caso de Pedro Sánchez con los ERE, cuando esa imputación llega al Supremo, pero no es concretísima, y es una imputación por el caso más grave de corrupción en España, el caso de los ERE, que tiene el subcaso de los fondos de formación. Pero vamos a ver cómo pide la presunción de inocencia para sí, no para el prójimo. Claro, es que creo que hay que respetar la presunción de inocencia, y creemos que lo que ahora mismo hay que hacer es respetar el desarrollo de la investigación judicial. Bueno, pues ahí lo tenéis. Es que, presunción de inocencia. Es que si por unos cuantos políticos, claro, si por unos cuantos políticos fuese, cuando hay un caso de corrupción, los tribunales no serían necesarios. Porque si se está investigando a uno de los míos, ya sé que es inocente y hay una campaña del adversario. Por lo tanto, ¿para qué hay jueces y fiscales? Es inocente. Pero sin embargo, si se está investigando a un adversario, ya sé de antemano que es culpable. Entonces, si ya sé que es culpable, no hace falta jueces y fiscales. Y en el caso de Pedro Sánchez, yo digo, se pone extraordinariamente exquisito para hacernos ver que todavía Chávez y Griñán no son del todo imputados porque no se les ha especificado el delito tal. Ahora, cuando aparecen unos pagos y no hay delito que se sepa, puede haber alguna irregularidad o no, puede haber un incumplimiento de un código ético o no, pero cuando toca al señor Pujalte, por ejemplo, o al señor Trillo ya, hombre, hay que echarlos. Que abandone la embajada ya y que abandone el Congreso ya. Muy bien. Me parece fantástico. Me parece fantástico. No hay ninguna investigación, no hay nada. No hay nada. Es que es de aurora boreal. La representación del Partido Socialista. Simplemente soy un socialista de base. Esos señores no han cometido ningún delito en esto. No sé en otras cosas, pero en esto no han cometido ningún delito. ¿Dices Trillo? ¿Qué señores? Trillo y Pujalte. Ninguno. Además, y lo demás es ruido. Tienen que ir. Ruido. Pero la ética no es ruido, ¿eh? Y yo sigo pensando que ético no es mucho, porque las empresas trabajan para la administración pública. Para la ética. Trabajar, oye, que te lo digo, trabajar para la administración pública. O sea, que tú seas diputado y cobres de una empresa que está cobrando de la administración pública, lo siento mucho, para mí ahí está el límite. Para los demás no, pues ya está. Para mí sí está el límite ahí. Yo creo que si hay una ética, pues habrá un código ético, ¿no? Porque si no cada uno aplica la ética que le da la gana. La pregunta yo creo que está el de los partidos y luego cada uno el que tiene. Yo creo que da en la esencia de la democracia. ¿Es posible preservar la presunción de inocencia en la sociedad de la información en la que vivimos? ¿Qué hay que hacer? ¿No informar del caso de Rato, del caso del otro? Es que eso es...
Pero quiero decir, ¿es posible preservarla? Porque en el momento en que sale un caso a escena, y me refiero a corrupción, presuntamente corrupción, la utilizan los propios partidos, luego la cargan contra los periodistas, Paco. Pero esto, ¿cómo se concilia en otros países? Da igual, es decir, publicar una información no significa condenar. Un periodista, cuando tiene un informe que afecte a un político relevante, a quien sea, que tenga interés social, trascendencia social, lo que está haciendo ni más ni menos es cumplir un precepto constitucional. Sí, pero luego viene la opinión. El derecho de la sociedad a recibir una información veraz y objetiva. Eso es. Veraz y objetiva. Dice la Constitución literalmente, ¿no? Sí. Artículo 20, pero yo te pregunto, a partir de ahí, la clave no está en publicar la información, hablo en la valoración. Si ya los propios políticos condenan públicamente y no preservan esa presunción de inocencia, ¿cómo se concilian otros países? Pero ese ámbito ya sale fuera, digamos, de lo que es la libertad del derecho a información o la obligación del periodista. Ya entra en el ámbito político y de las responsabilidades políticas y de la utilización política que se quiera hacer en cada caso. En cada caso. Ese es la presunción de inocencia. Claro, pero son los políticos. ¿Qué es lo que yo estoy intentando decir? Son los políticos, pero no los medios de comunicación. Si sacas a un tipo con las dos manos atadas en la televisión, eso mata la presunción de inocencia. Como es el caso que he puesto antes de este hombre, de Teddy Bautista. ¿Cómo le visteis? Primero salir con las dos manos atadas y luego cuando salió del calabozo, como uno sale del calabozo con la barba, que parecía un auténtico delincuente, ¿no? Sí. Mira, ¿y eso es respetar la presunción de inocencia? Mira, yo creo que no he hecho para nada la culpa a las cámaras que estaban allí. He hecho la culpa al señor que ha llamado a los alcaldes y ha dicho, a las 10 menos cuarto estaros ahí para hacer esto. Eso se llama pena de telediario. Y en España se ha ejercitado, pero como lo que más. Y durante muchos años, esto no es nuevo. Si me permites, Isabel, voy a contar dos casos muy concretos, ¿no? Relacionados exactamente con lo que comenta Joaquín y que creo que son idénticos. Uno, que conoceremos la decisión el próximo martes. El caso de Esperanza Aguirre, ¿os acordáis? El caso de Esperanza Aguirre, se le detiene y en la multa, ¿qué ocurre? Que la agente de movilidad, los agentes de movilidad, se les ve con el teléfono llamando ¿a quién? A los sindicatos policiales que llamaron a los fotógrafos y estuvieron ahí hasta que aparecieron todos los periodistas que le persiguieron a su casa mucho tiempo. Bien. Y segundo, me preguntabas, ¿cómo se regula en otros países? Bueno, pues es cierto que hay preocupación en algunos países por el tema de la ley de presunción de inocencia, ¿no? En Francia está en concreto esta ley, en Portugal está, en Inglaterra incluso hay una ley que se llama ley de desacato, en la que un juez puede prohibir a un periodista que se publique algo de lo que se ha expresado en el juicio oral. No solamente que ya esté bajo secreto, sino en el juicio oral, ¿no? Madre mía. Sí, que puede incurrir bajo pena de desacato, ¿no? Bien, de forma muy excepcional y demás. Y hubo un caso muy controvertido que fue el de, ¿os acordáis? Aquel tremendo asesinato que hubo en unos almacenes, creo que fue de dos chavales. De dos menores de edad, en unos almacenes. Bueno, pues a los dos autores, que eran menores de edad, tendrían 10 años, tendrían 10, 11 años, se les condenó a cadena perpetua, no sé qué historia, y salieron de prisión hace 2, 3 años. Entonces hubo una orden taxativa de que los medios de comunicación no podían publicar las imágenes de ellos ni las imágenes, ni la nueva identidad que se les había facilitado para garantizar su resocialización. Bueno, pero es que este debate nos lleva a un debate que hemos vivido en España con los etarras, con los de la doctrina Parot, que yo me niego a decir que no son terroristas. Son terroristas porque se les ha puesto en la calle de manera, que ya lo hemos hablado, pero vamos a ver, los medios de comunicación no podemos sacar a un tío que ha asesinado a 20 personas y tomándose chatitos. Absolutamente sí. Pero el tema que se planteaba en Inglaterra era... ¿Deja de ser terrorista? El tema que se planteaba en Inglaterra era... Si se publica la nueva identidad 15 años después, tenían 10, 11 años cuando cometen los brutales asesinatos de otros dos. ¿Y el derecho a la reinserción? Se está sesgando la posibilidad de reinserción porque se les va a marcar o no. Sí. ¿Está justificado ahí, digamos, esa autocensura Yo creo que sí. En ese no? caso sí que eran chicos, eran menores, pero no en asesinos terroristas. Es mi opinión y debo estar equivocadísima. Claro. Pero en menores sí, porque creo que tienen... Lo que quiero decir es que el tema de la presunción de inocencia es un tema sobre el que en algunos países están muy preocupados
pero que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya tiene una doctrina muy consolidada y que no se puede sesgar el derecho a la libertad de información porque afecte a personas o personajes públicos. No se puede. Claro, pero es que yo creo que más allá de la política también ocurre en otros casos y se nos puede acusar a los periodistas de que vulneramos esa presunción de inocencia cuando lo único que estamos haciendo es informar. Por ejemplo, tú mencionabas antes el caso de José Bretón. Hemos visto imágenes suyas en el juicio. Los periodistas lo que iban haciendo es, incluso algunos también filtraron, bueno, pues documentos y actuaciones que se iban haciendo forenses, policiales, secretas, claro, descubrimientos de los forenses. Claro, pero ¿qué hizo la prensa? Pues como si fuera en un caso cualquier otro de político o de corrupción, fue filtrando datos. ¿Nosotros vulneramos la presunción de inocencia de ese hombre? Ya que luego la gente entienda o lo culpabilizara o lo que sea, ya es problema de la sociedad. Pero entonces, ¿qué haces? No publicas, o sea, tú tienes datos de lo que pasaba con los restos de esos niños y tal, y no los publicas, no sea que la gente vaya a juzgar indebidamente al supuesto asesino que era el padre. No. Pregunto. Yo creo que no. A ver, Paco, permíteme eso hay que publicarlo. A ver, en el que coincido y discrepo. A ver, es decir, cuando se publicaron los informes eran informes, tal cual. Sí. Pero, por ejemplo, ¿dónde sí creo yo que los medios se extralimitaron? Yo creo que los periodistas también debemos de regirnos por unas normas deontológicas, ¿no? A las cuales, por cierto, ha hecho hoy referencia la fiscal general del Estado esta mañana cuando se le ha preguntado sobre el tema, ¿no? Diciendo que está todo en la ley y que los periodistas también pues, deben de tener su código deontológico. En ese caso concreto, cuando se publicaban informes forenses, el periodista estaba cumpliendo con su obligación, aunque estuviese bajo secreto del sumario. Otra cosa es cuando se detecta en la hoguera, porque ese caso también lo analizo en el libro de... Claro. Lo analizo. Cuando se detecta en la hoguera unos huesos que parece que decían los forenses que eran humanos, ¿tú recuerdas cuáles fueron los titulares de los medios? Pues te lo voy a decir. Alguno decía, Bretón quemó y asesinó. Hombre. Quemó y asesinó. No estaba procesado. No estaba, perdón, no estaba ni acusado de homicidio. No estaba ni acusado de asesinato. Únicamente estaba acusado en ese momento de detención ilegal. Que quemó y acusó. Otro, cadena perpetua. Y entonces... Otro, quemó y asesinó. Otro, cadena perpetua. Bueno, eso de cadena perpetua, que además en España no existe, no... Sí. Pero entonces hubo medios que la defensa, así. ¿por qué no denunció a ese medio? Porque yo no creo que ninguno de los que estamos aquí y la mayoría de periodistas hubiera titulado quemó a sus hijos. No recuerdo ese caso en particular, pero si esa información, yo creo que el periodista no se lo inventa, es decir, eso lo tiene que haber certificado un forense. Fue a raíz de que el forense dijo que eran restos humanos que podían pertenecer y tal. Y las portadas de los medios fue Bretón quemó y asesinó. Bueno, eso es un mal titular. Eso es amarillismo. Pero vamos a ver. Eso es amarillismo. Eso es un muy mal titular. Pero si, vamos a ver, perdona, pero si en casa de un investigado por asesinato aparecen restos humanos carbonizados, la verdad es que a uno se le ponen los pelos como escarpias, pero no se puede decir quién lo ha hecho. Pero vamos, en casa de ninguno hay restos humanos. En casa de ninguno hay restos humanos. Hoy sí. A sus hijos. Hoy sí. Hoy sí, porque está condenado. Hoy sí, pero por ejemplo, es lógico que no se puede hacer una campaña contra una persona sin que haya tenido un juicio ya para condenarle. Eso vulnera la presunción de inocencia. Eso vulnera, pero sin embargo... Pero no tenemos togas, ¿eh? No tenemos evidentemente, pero voy a un caso concreto. Voy al caso concreto, por ejemplo, no de un político, sino el asesinato de Rocío Barinkov. Sí. Bueno, pues la policía trabaja y detiene a una señora que se llama Dolores Vázquez. La mete 1 año y medio en la cárcel, porque había una serie de indicios sólidos y la acusa de haber hecho el asesinato. ¿Cómo un periodista no va a publicar todo cuanto tiene que ver con la trayectoria presuntamente delictiva de Dolores Vázquez? Es que fue condenada, ¿eh? Bueno, pero luego avanza la policía, luego avanza la policía y le exculpa. No. Avanza la policía, se le saca de prisión, se le exculpa, se tiene que refugiar en Londres. Fue condenada en y todo esto es culpa de la prensa. Pues es culpa de cualquiera salvo de la prensa que cumple con su obligación en cada una de las partes del proceso. O es que si la meten en la cárcel, no vamos a informar de que ha ingresado en prisión. Es muy distinto. Y pasó 1 año y medio. El periodista tiene que informar de todo, pero el periodista también tiene unas normas en las que no puede ni condenar
ni absolver. ¿Os acordáis también de otra famosa portada? Pero los ojos tristes de la mirada de un asesino, del tema de Canarias, en el que un niño se le acusó en una portada de la muerte de su hija en un columpio. Al día siguiente... Eso fue una portada de ABC y el director pidió disculpas a las 24 horas. La opinión pública, Paco, también tiene derecho a hacerse la idea de si una persona le parece más bien culpable o más bien inocente. Es decir, la opinión pública al final pues hace esas ideas. Bueno, yo creo que la presunción de inocencia, si uno imputa directamente un asesinato, se está saltando la presunción de inocencia. Pero no es la general. No creo que es la norma general, ni el periodismo se dedica a eso. Pero